Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este segundo día del nuevo año, en el mes de enero, nosotros seguimos escuchando las lecturas solamente del Nuevo Testamento. Antes de Navidad eran las lecturas de Antiguo y Nuevo Testamento, pero después de Navidad son lecturas todas del Nuevo Testamento, para recordarnos que después de Navidad el que reina es Jesucristo. Escuchamos cosas inquietantes en la proclamación de la palabra del día de hoy. Por ejemplo, oír hablar del anticristo. Muchas cosas en tiempos turbulentos oímos decir, y este nombre vuelve a aparecer. Entonces lo aplicamos a diferentes personajes de la historia, dependiendo de las circunstancias de guerra, de las circunstancias de hambre, de las circunstancias de persecución de los creyentes. Pero hay que tener en cuenta una cosa: como lo dice el apóstol San Juan en su primera carta. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En otras palabras, nosotros podemos vivir en un ambiente donde nos encontramos fácilmente con un anticristo, alguien que niega al Padre y al Hijo, alguien que niega a Jesucristo venido en carne. En definitiva, alguien que niega que Dios se hizo humano como nosotros, que es lo que estamos celebrando todavía dentro de esta Navidad. En la lectura del Evangelio, en la proclamación del Evangelio, Juan Bautista sigue siendo como el hilo conductor de toda la Navidad. Y entonces Juan Bautista es interrogado para saber si es él el Mesías, el que tenía que venir. Finalmente, pues él tiene que dar una respuesta sincera: yo no lo soy, ¿cierto? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías? Se esperaba que venía el Mesías y que era el Mesías el que iba propiamente a bautizar. Por eso responde con una expresión muy extraña, diciendo: es que viene el Mesías y yo no soy ni siquiera digno de desatarle las sandalias. Es decir, con una costumbre que había, que cuando un hombre tenía que casarse con la mujer de su hermano viudo, entonces, de su hermano que había muerto, entonces la mujer tenía que golpear en la cara y escupir al hombre que no quería casarse con ella, que era su cuñado. Pero entonces aquí lo que está diciendo, miren, lo que está diciendo en definitiva Juan Bautista es lo siguiente:
yo no soy el que tiene que crear alianza con este pueblo que cree en Cristo. Yo simplemente preparo su camino, pero el que viene es el que ustedes tienen que recibir. En definitiva, nos dice eso. A ver, pongámonos dentro de la dimensión de esta palabra y vamos a redimensionar aquello que nos dice a nosotros la primera lectura. ¿Cuándo es que nosotros nos comportamos como anticristo? No porque neguemos a Dios o no porque nos volvamos ateos, sino que ocurre cuando nosotros negamos que Jesucristo haya asumido nuestra condición humana. Ustedes ven personas que de pronto ante los diferentes errores que cometen se maltratan, se tiran demasiado duro. La fe que nosotros compartimos es para eso, para darnos cuenta que Dios en Jesús se hizo humano como nosotros. Lo que nosotros profesamos en Jesús es que Él es humano y divino. La parte conflictiva que le tocó enfrentar al apóstol San Juan cuando escribió esa carta era que había mucha gente que le quedaba muy fácil aceptar a Jesús como Dios, pero no como ser humano. Y si nosotros rechazamos a Jesús como ser humano, entonces tenemos un Dios etéreo por los aires, que ya no le dice nada a nuestro pecado, a nuestras problemáticas, a nuestros retrocesos. Hoy les invito a que oremos recordando que en Jesucristo, en su humanidad, en esa humillación, en ese abajarse a nuestra condición, Él vino para acompañarnos allá en la cama donde está el paciente con dolor, allá donde hay alguien que lo está acompañando, allá donde hay alguien que tiene una enfermedad terminal y que lleva esta situación por tanto tiempo y nada que puede superarlo, allá donde hay una persona que seguramente al empezar este año comenzó sin trabajo. Dios se hizo humano como nosotros y conoce nuestras angustias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.